buenas a los que me escuchan, a los que me ven. Quiero primeramente dar gracias por esta oportunidad para poder compartir con ustedes un proyecto en el que estoy involucrada como uno de las miembros que se llaman Raíces de nuestra huella histórica, que este proyecto inicia con un grupo de personas afrocostarricenses, particularmente limonenses, en preparación para conmemorar los 150 años de la llegada de personas afros a Costa Rica a finales del siglo XIX. Y la razón para hacer nos pusimos a organizar un año antes, ¿verdad? Porque esta celebración o esta conmemoración se va a realizar el 20 de diciembre de este año 2022. Y utilizamos esa fecha simbólica para conmemorar, para rememorar a los ancestros. Y quisimos hacer este proyecto, como dije, para darle nombres, darles una cara y poder recopilar algunas de sus historias. Así que para hacer eso, yo soy historiadora, así que dentro del grupo yo soy la que hago la investigación, realizo la investigación y lo que hice fue recolectar información oral de algunos de los descendientes de estos inmigrantes que llegaron, right? Pudimos, por el tiempo que teníamos, como ustedes entenderán, la investigación siempre toma mucho tiempo, pero pudimos encontrar a 10 digamos, familias que nos dieron información sobre sus papás o sus abuelos, quienes emigraron a inicios del siglo XX para trabajar unos llegaron para trabajar en el ferrocarril y otros en esa emigración que llegó después a inicios del siglo XX a trabajar en las bananeras. Según la historia que recopilamos, muchos de ellos llegaron aquí, algunos ya como en sus 40, algunos más jóvenes, algunos llegaron ya teniendo familias en Jamaica. Es importante recalcar que la mayoría de la información que recibimos son de personas de Jamaica, porque como ya eh, historiadores ya han apuntado, la mayoría de la inmigración que llegó a finales del siglo XIX, particularmente por ahí de 1872 en adelante, eran la mayoría de Jamaica. Llegaron de otras islas del Caribe insular, pero la mayoría eran de Jamaica. Y la investigación arroja eso, ¿verdad? Lo confirma. Así que mucha de la información es sobre sus ancestros que llegaron de todas los parishes o provincias, ellos les dicen parishes, de esa isla de Jamaica, right? Llegaron no solo como inmigrantes sin ninguna, como decimos, skills, sino que ya llegaban con ciertas habilidades para trabajar para los trabajos en Costa Rica. También nos dimos a la tarea aparte de la historia oral, nos dimos a la tarea de buscar nombres, ¿verdad? Que es difícil también encontrar los nombres precisamente porque como no son sujeto histórico dentro de la narrativa oficial, pues tuvimos que ir con lupa buscando, right? Y me puse a
a buscar información en la hemeroteca. Por suerte, durante el siglo XX habían muchos periódicos dirigidos a la comunidad afro, en la provincia de Limón particularmente, y nos proveyó con muchos nombres. Para la investigación esta, lo que hice fue solo recopilar los que decían específicamente que eran jamaiquinos o de Barbados o de Saint Lucia, porque aparecen muchísimos nombres, muchísimos, pero no puedo identificar si eran realmente originarios de Jamaica o de otras partes del Caribe, o si eran caribeños nacidos en Costa Rica. Mucha de la información no lo indica claramente, así que me limité solo a eh, to record, para registrar los que se decían, bueno, eran jamaiquinos. ¿Y cómo voy a saber eso? ¿Cómo fue que me di cuenta? Así que tuve que buscar, digamos, en defunciones. Hay muchos anuncios de personas que murieron, ¿verdad? Así que dirían, bueno, el jamaiquino tal se murió, se ahogó o tuvo un accidente laboral o se suicidó o alguien lo mató, y dicen específicamente de dónde venía, ¿verdad? El jamaiquino de Kingston, Jamaica, whatever. Así que recolecto, o los anuncios sobre permisos para casarse, especialmente a inicios del siglo XX, digamos, 1903, por ahí 1903 en adelante, pues hay muchas solicitudes de personas jamaiquinos, porque lo decían específicamente, que estaban solicitando casarse en Costa Rica, lo que nos quiere decir que muchos de estas personas, bueno, estamos suggesting que muchos de ellos eran solteros, right? Y generalmente en el caso de las mujeres, la historia invisibiliza a las personas afro. Dentro de esa invisibilización, esa intersección entre raza y sexo, pues las mujeres están mucho más escondidas dentro de la narrativa, pero también se pudo recolectar por medio de esos anuncios muchos nombres de estas mujeres. Por medio de la historia oral nos dimos cuenta que hubo mujeres solteras quienes antes de llegar a Costa Rica ya habían emigrado a otras partes de otras islas como Cuba particularmente, y terminan en Costa Rica, ¿verdad? Buscando trabajo, todo el mundo buscando oportunidades laborales. Y cuando llegan a Costa Rica, por ejemplo, uno de los casos, uno de los nietos, eh, informa que su abuela llega como una mujer soltera, como muchas de las que llegaron, entabla una relación, inicia una relación con otro jamaiquino, porque parecía que al principio las relaciones eran entre ellos, ¿verdad? Todavía no sé, para esa primera oleada que llegó, no se estaban relacionando con, digamos, los locales, los nacionales. Así que ella entabla una relación y queda embarazada. Así que es, ¿verdad? Imagínense esa situación de esta mujer inmigrante, eh, ahora siendo inmigrante en un país extranjero, mujer soltera, porque estar embarazada a inicios del siglo XX para una mujer sin esposo, imagínense, ¿verdad? Así que ella queda embarazada. El hombre con quien estaba en la relación, él emigra a Panamá y la deja aquí en la provincia de Limón. Y en ese proceso, cuando ella estaba todavía embarazada, eh, otro jamaiquino
se enamora de ella, se casa con ella y adopta a su bebé, right? Y ahí es donde sale, bueno, el nieto es el que está contando la historia. Así que se dan esas historias, ¿verdad? Esas dinámicas dentro de de ese proceso migratorio que que general, que en lo particular las personas no ven a estas personas como seres humanos con sus dinámicas y sus vidas complejas como cualquier otro ser humano. So, anyway, se recolectó la información que es muy rica y yo creo que va a ser una buena contribución para la discusión y también para la visibilización de estas personas que llegan a territorio de Costa Rica y hacen una tremenda contribución, ¿verdad? No solo en el aspecto económico, sino en el aspecto de la reproducción de del otro grupo étnico que va a sentarse en Costa Rica, que somos los afrocostarricenses, right? Porque sabemos que el primer grupo étnico fue durante la colonia, pero no hablamos mucho de eso y como que no se ven, digamos, rasgos físicos eh, para que las personas, especialmente los chicos, digan, bueno, ¿verdad? Había gente africana en Costa Rica, sino que está entre los genes y algunos aspectos culturales, materiales que dejaron que algunos de nosotros ni reconocemos, como por ejemplo algunas palabras que utilizamos y no sabemos que es africano, o algunas comidas, inclusive instrumentos como la marimba, que es africana. Right? So, la segunda oleada, que serían mis ancestros que llegan a finales del siglo XX, el siglo XIX, perdón, pues yo estoy segura que esa no era la intención ni del gobierno del momento, de la administración del momento, ni de los inmigrantes, ¿verdad? Que se quedaran por acá y que reproducieran una generación de personas que iban a nacer en territorio costarricense. Pero así las cosas, así las situaciones que se dan, que están fuera del control de los acontecimientos, de los planes de los gobiernos y los acontecimientos históricos. So, en resumen, quiero decir que este proyecto que para nosotros y nosotras como personas afrodescendientes en Costa Rica es muy importante y especialmente eh, para mi persona como una de las descendientes de este grupo y como académica, yo siento que es mi responsabilidad eh, por the tools que me ha brindado la academia de visibilizar a los ancestros por las contribuciones que han, eh, por sus contribuciones a la sociedad costarricense que no se mencionan en la narrativa oficial. Thank you. Lo que vamos a ver, con respecto a cómo se sintieron los descendientes de especialmente estas 10 personas que pudimos recolectar información oral, pues se sintieron súper, bueno, me han dicho que buen trabajo que estamos haciendo, que qué bueno es contar las historias de sus abuelos, la mayoría de los casos los abuelos, porque precisamente porque no se habla de eso dentro de la sociedad costarricense y porque eran o sea, los
los primeros que llegaron, right? Los primeros en esa ola migratoria. O sea, esa gente llegó, esa gente existió, esa gente caminó en tierra costarricense y cuando se habla de ellos es como que si, like a fairy tale. O sea, o se habla de esa inmigración, pero ellos no son parte importante de la narrativa. Así que los familiares estaban muy anuentes a, a dar información, más bien, ¿verdad? Uno no decía tanta información y uno tiene que sistematizar. So, la gente estaba abierta, inclusive daban nombres de, puede ir a tal persona, preguntarle, así que todavía, bueno, este proyecto va a seguir, si no, estamos, digamos, en una primera fase eh, para eh, launch it, para iniciarlo y continuar con esas historias orales. En cuanto a los álbumes familiares, yo encuentro que en estos tiempos, hay, hay un interés, un interés por hablar de los ancestros. Yo creo que es por todos los movimientos, especialmente por todo lo que se está dando con el ADN, ¿verdad? Que mucha gente eh, está buscando sus raíces y están tratando de buscar familiares, tratando de buscar su identidad, right? A veces es cuestión de identidad, que no saben realmente quiénes son, tienen un poco de duda porque están un poco ambiguos con respecto a cómo se ven. Así que hay todo un boom en cuanto a lo del ADN y eso ha ayudado que las personas primero se reconozcan a sí mismas, que somos personas mestizas, que tenemos un poquito de todo, y también para empezar, ¿verdad?, a trazar y ir buscando de dónde vemos. Ese movimiento es lo que también nos ha ayudado en esta investigación, porque las personas eh, eh, independientemente de investigaciones que estemos realizando nosotros, las familias están de forma informal, pero ahí están recolectando información sobre sus familiares. Inclusive uno de los sujetos que investigamos recibimos mucha información sobre ese ancestro precisamente porque la familia ya tenía años de estar recopilando información sobre sus ancestros. Eh, con respecto a los rasgos distintivos, con los afrocoloniales y los afros que vienen del Caribe, pues esa parte no tengo mucha información porque hay otros colegas, yo sé que hay colegas de la Universidad de Costa Rica que están digamos, investigando, digamos, estos rasgos, esas palabras, esas cosas, pero yo no estoy como que muy empapada con eso como para mencionarles. Les puedo mencionar esas que he escuchado en sus conferencias o tal vez lo que yo puedo identificar cuando yo voy a lugares como Cartago o cuando veo personas guanacastecas que uno puede identificar, ¿verdad? Que tienen sangre afro. La cuestión con, con esos rasgos coloniales es que no se reconocen, la persona no lo reconoce porque no es algo de lo que hablamos y además
no es, digamos, no está de moda eh, aceptar que, ¿verdad? Que bueno, que positivo es tener sangre africana, aunque los rasgos, algunos rasgos físicos, lo denotan como, digamos, el pelo, los labios gruesos que tienen o tal vez su forma, su estructura del cuerpo, ¿verdad? Y yo lo noto mucho en los guanacastecos, por ejemplo, en su pelo, uno sabe que tienen rasgos. Pero esto no es mi tema de investigación, así que no quiero hablar mucho de eso o no creo que tengo suficiente información. En cuanto a la what is the word? Asimilización de, de los afrocaribeños, de la segunda oleada, de los que llegan a finales del siglo XIX, una de las cosas que se han notado y es hasta ahora que, bueno, una de las cosas que siempre conversamos entre nosotros, los afros, cuando estamos en espacios que estamos hablando sobre los ancestros, es que nos damos cuenta que siempre hubo um, como un orgullo de ser personas afro, a pesar de que no fue fácil para ellos, porque recordemos que eh, cuando se estaba buscando los inmigrantes eh, para llegar a trabajar en el ferrocarril, ellos no eran los afros, los africanos, de los chinos, era el grupo que deseado, eran los indeseados, ¿verdad? No querían ese tipo de inmigración, lo que querían era la inmigración europea. Así que cuando llegan a Costa Rica, por la necesidad, ¿verdad? Porque ya no les quedaba otra, los europeos no estaban llegando como en los grandes números que ellos estaban esperando. Cuando llegan los afrocaribeños, no son recibidos con los brazos abiertos. Así que ellos van a sufrir eh, mucha discriminación y mucha estereotipación, o sea que se les hace un poco más difícil la cosa. Así que yo creo que eso fue lo que ayudó a que ellos se mantuvieran esa identidad caribeña, afrocaribeña, caribeña más que todo, que ellos lo mantuvieran por mucho tiempo en territorio nacional. Por ejemplo, uno de los rasgos sería el hablar en inglés. Eh, como descendiente de ese grupo, porque mi abuela fue jamaiquina, mi abuela materna, y yo creciendo en los años 60 y 70, en las casas no hablábamos español. Dentro del hogar no se hablaba español para nada, porque es un rasgo distintivo que se quería mantener. Inclusive las personas, digamos, que están en sus 80 y algunos en sus 90, eh, se preocupan de que los chiquillos de ahora solo están hablando español, especialmente cuando estamos en reuniones familiares, ¿verdad? Así que ellos conservaron mucho de su cultura, que claro que es una cultura que es la mezcla africana con la del colonizador, pero estando en tierra costarricense, donde no eran aceptados, pues les costó asimilar la cultura costarricense precisamente porque esa cultura los rechazaba. También, especialmente en la década de los 20, está el movimiento de la UNIA, the United Negroes Improvement Association, que va a amalgamar a estas personas con toda esa filosofía de Marcus Garvey, que de Back to Africa, the Black Pride y toda la cuestión, que eso los va a amarrar un poquito más dentro de esta sociedad costarricense que no les aceptaba. Right? Así que duró un tiempo para que se asimilaran. Inclusive, digamos, ya cuando empiezan, ya hay más eh, afrocaribeños nacidos en Costa Rica, ya por ahí, digamos, a mitad del siglo XX,
en que ellos empiezan a integrarse en la sociedad costarricense hablando español y trabajando en ciertos lugares, pues ahí es donde se da como un choque en las generaciones. Me acuerdo ver una referencia donde alguien de la UNAE estaba, estaban en un debate porque habían escuelas de inglés que ofrecían las iglesias, eh, y la UNAE, la organización de la UNAE. Y había un debate entre los que estaban a favor de que los niños y niñas eh, fueran a la escuela de español y los que querían que mantuvieran la escuela de inglés. Y los que estaban a favor decían, es que ellos son costarricenses, ellos deberían aprender español para eh, tener los beneficios de los costarricenses, a pesar de que en ese instante no eran reconocidos oficialmente como costarricenses, right? Así que yo creo que fue después de que se cambian esas leyes donde, que fue en los 50, donde se va a reconocer a las personas nacidas de los caribeños como costarricenses, que eran costarricenses desde el principio, solo que no eran reconocidos, es que se va a empezar a dar como esa pequeña asimilación, ay, no, esa palabra, eh, assimilation dentro de la sociedad costarricense, donde ya uno se siente costarricense. Inclusive, yo me acuerdo creciendo de niña que nos decían, somos costarricenses, pero sin pérdida de nuestra identidad caribeña. Yo me acuerdo bien que siempre en cualquier reunión, en la iglesia, donde sea, decir, somos costarricenses, porque de ahí nacimos aquí, pero sin pérdida de esa identidad, right? No sé, en esta generación nueva, digamos en el siglo XXI, si ellos se sienten de la misma forma en que nos sentimos nosotros cuando éramos adolescentes, porque las cosas van cambiando, ahora hay más mezcla, ¿verdad? Hay más personas afromestizas, así que, ¿verdad? Eso va cambiando las cosas, pero durante ese periodo, eh, digamos desde el inicio cuando llegaron hasta la mitad del siglo XX, era una identidad fuerte caribeña, right? Fuerte caribeña. Ya después de que nos aceptan como ciudadanos, se mantiene esa identidad, pero se da un poquito más de asimilación por medio del habla del, del español, que aunque ustedes vean, yo nací en los 60 y todavía tengo issues hablando español, ¿verdad? Pero los más jóvenes más bien ya casi no hablan el inglés. Inclusive hay toda una discusión hoy en día con respecto al idioma criollo, el criollo limonense, ¿verdad? Que hay como un resurgimiento porque es eh, como un nuevo, como un renacimiento de la de ese orgullo de las raíces caribeñas en esta generación de joven, de personas más jóvenes. Bueno, todavía estoy en el proceso recopilando las historias, pero de lo poquito que me puedo acordar, sé que muchos, por ejemplo, por el lado de Talamanca, que es uno de los temas que yo creo que no se habla mucho, es que esa mezcla que se va a dar entre las personas afros y los talamenqueños, ¿verdad? Los indígenas de Talamanca, que a veces uno los ve y ellos se ven, digamos, físicamente, parecen personas afro, que lo son, que tienen sangre, pero son sangre afro, pero son indígenas,
right? So yo creo que ese es otro de los temas que hay que explorar un poquito más. En cuanto a la dificultad que tuvieron, eh, me ha- para hacer un poco de referencia, eh, solo podemos imaginarnos cómo se sintieron muchas de estas personas al principio de la construcción del ferrocarril, digamos, 2 años al empezar el ferrocarril, digamos, 1872, en 1874, se da una situación económica y tuvieron que enviar regresar a muchos de los trabajadores, pero muchos se quedaron, right? Porque les ofrecieron tierras a lo largo de la construcción del ferrocarril. Ahora todavía, bueno, al menos por mi parte, no sé si realmente tuvieron los papeles legales, pero les prometieron, ¿verdad? Que les iban a dar tierras y muchos de ellos ya, porque la mayoría de los parishes, o sea, de las provincias en el Caribe, solo Kingston yo creo que no era un parish agricultor. Todos los demás eran de agricultura, ¿verdad? Eso es lo que la gente hacía. So, cuando llegan estos trabajadores y se encuentran en esta situación, muchos de ellos utilizan mucho del conocimiento que ellos tienen de la agricultura para sobrevivir, ¿verdad? Inclusive eh, la minor kid eh, aprende empieza la producción del banano y todo porque él lo aprendió de los trabajadores, trabajadores caribeños. Eh, Otras dificultades que encuentran es el trabajo duro dentro de la empresa, donde muchos de los hombres se mueren por las enfermedades, ¿verdad? Y por las condiciones terribles. Por ejemplo, uno de las personas que estaban compartiendo la historia de su abuelo, dijo que su abuelo se murió por enfermedades que consiguió, que se contagió las situaciones insalubres en la sociedad, en las plantaciones bananeras, dejando a su abuela viuda y con un hijo, una mujer soltera, inmigrante, que tuvo que ir a buscar trabajos domésticos. So anyway, la situación no fue fácil para ellos en ese sentido, por, bueno, el hecho de que no los recibieran porque no era la inmigración que querían, la situación económica de la compañía y los que se quedaron para ver cómo sobrevivían. Así que sembraron. Otro de las historias orales nos informó que su abuelo sembraba, ¿verdad? Sembraba de todo eh, para sobrevivir. Inclusive dicen que todavía, bueno, y compraban, trabajaban mucho eh, y pudieron, después que las cosas empezaron a mejorar, pudieron comprar inclusive todavía hay terrenos del abuelo que están en la familia.